vamos a ver una clase que es continuidad. ¿Es la clase qué? ¿5? La clase número 5 de los dones y los llamados. Ya habíamos visto en clases anteriores que hay dones que nos da el Espíritu Santo, hay llamados que nos hace nuestro Señor Jesucristo y hay operaciones a las cuales nos envía nuestro Padre Celestial. Y el día de hoy estamos en Palabra de Vida. Hoy es 19 de mayo del 2024. Dice la palabra que esta trasciende tiempo y espacio, así que no importa en qué fecha se esté viendo esta transmisión, esta es una palabra que viene directo del corazón de Dios, es una enseñanza, es una clase para todos aquellos que ya conocemos acerca de nuestro Dios y que queremos saber acerca de nuestros dones y nuestros llamados, identificar qué dones y qué llamados podemos tener gracias al Espíritu Santo. Y el día de hoy vamos a empezar y vamos primero a Santiago 1.17. Ya quedamos que todos los días vamos a empezar por Santiago 1.17. Dice: toda buena dádiva, todo buen regalo y todo don perfecto, es decir, todo perfecto regalo, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el que no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Si esta es la primera vez que tú nos ves, estamos en Palabra de Vida, me puedes decir es vida. Y si tienes alguna duda acerca de lo que hablamos aquí, todo tiene un respaldo bíblico. Si tienes una duda, sí aparece, ¿verdad?, el número de contacto. Y el día de hoy vamos a dar un repaso nada más. Hemos visto los dones. Los dones fueron separados para nuestro conocimiento, para nuestra mejor forma de aprenderlos. Y esto no viene así explicado en la Biblia, esto lo hizo alguien, una persona que estaba estudiando la Biblia, que se llama Carter, el hermano Carter, Howard Carter, hizo esta separación y dijo: bueno, los dones de revelación son palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus. Estas tres ya las vimos que son los dones de revelación. Los dones de poder, que también ya los vimos, los terminamos la vez pasada, es el don de fe, el don de hacer milagros y el don de sanidades. Y el día de hoy nos toca ver los dones de inspiración. Los dones de inspiración inician, o los dones son tres también, inician con la profecía, el otro es diversos géneros de lenguas y el otro es interpretación de lenguas. Y vamos a iniciar el día de hoy con el don de profecía. El don de profecía, estos tres dones de inspiración son dones vocales. ¿Qué significa? Que son dones que se hablan, ¿no? Son dones que se manifiestan por medio de la palabra. Estos tres, así como los anteriores, no son otra cosa más que la manifestación del Espíritu Santo. Pero ojo, estos tres son para el provecho de la congregación. Ya habíamos visto, por ejemplo, que el don de fe es para el provecho de la misma persona. El don de milagros es para la otra persona. El de sanidades es también para la otra persona. Pero estos tres, específicamente los dones de inspiración, son para provecho de la congregación en general. Ajá. Y vamos a empezar con el don de profecía. Les decía que es uno de los dones que más me gusta, porque hay personas que llegan a tener don de profecía sin llegar a ser profetas. El llamado de profeta es uno y el don de profecía es otro. De hecho, el llamado de profeta no necesariamente tiene don de profecía. El llamado de profeta tiene don de palabra de sabiduría y de palabra de conocimiento. Pero el don de profecía es un don diferente. De todos los dones de inspiración, este es el más grande, así los acomodó nuestro hermano Carter. Y lo puso como el mayor de estas tres. Ninguno tiene menos importancia, pero le puso a este el mayor. Y no es otra cosa más que algo que sucede a través de una persona por inspiración del Espíritu Santo y tiene que ver con decirle a esa persona
algo. Es en un lenguaje, lo importante es que es en un lenguaje que la congregación conoce. En este caso hablamos español. Entonces, la profecía tiene que darse en español. Si estuviéramos en otro lugar donde se habla inglés, por ejemplo, la profecía tendría que darse en el lenguaje que se habla allá. Ahora, por medio de la profecía, sí se pueden dar los dones de revelación, que son los que ya vimos, que son el don de palabra de sabiduría, perdón, de palabra de conocimiento y el discernimiento de espíritus. Sí se puede. Sí se puede dar una unión de los dos. Pero entonces deja de ser don de profecía. Entonces se hace don de revelación. Y ya no es solamente profecía. Hay una diferencia en esto. El de revelación no es otra cosa más que algo que la congregación necesita y que el Espíritu Santo habla a través de alguien. No necesariamente es profeta. Normalmente esto se da a través del pastor, cuando están en la administración, cuando se empieza. Sobre todo esto se da con un ambiente de música. ¿Por qué? En un ambiente de adoración. Nosotros tenemos como que muy fija la idea que la adoración es con música. A veces hay adoración en silencio y es maravilloso. Pero la forma más sencilla de llevar nuestra alma al final es que nuestra alma se ponga de acuerdo con el Espíritu. El Espíritu siempre tiene las ganas de adorar, siempre tiene las ganas de decir gracias Dios, pero el alma no siempre. Por eso David decía, alma mía, bendice a Jehová. O sea, quieras o no quieras, tengas ganas o no tengas ganas, bendice a Jehová. Y entonces es convencer a nuestra alma, y con musiquita pues es más fácil convencer al alma y decir, ok, voy a cantar, ok, voy a decirle a Dios cuánto lo amo, ok, voy a decirle que sí quiero estar a sus pies, ok, sí. Una vez que estamos en ese ambiente y que se da la atmósfera de adoración, el don de profecía es mucho más sencillo que se dé. A veces se da a través del pastor, entonces el pastor da una palabra que necesita la congregación. A veces se da por los ministros de alabanza, cuando tienen el permiso de que el ministro de alabanza ministre. Ahí puede darse un don de profecía y empieza a ministrar, o sea, empieza a pasar el poder de Dios a través de él, el poder del Espíritu Santo a través de él, y puede dar una palabra que ayuda a la congregación en general. Ese es el don de profecía. Entonces, el que manifieste un don de profecía no significa que sea profeta, es solamente ese don y se da en ciertas condiciones específicas. Ahorita lo vamos a ver. En el Antiguo Testamento dice aquí, la profecía se usaba para predecir sucesos futuros, pero en el Nuevo Testamento no hay ninguna predicción. En el Nuevo Testamento, si nos damos cuenta, es el cumplimiento de lo que los profetas hablaron en otros momentos. Entonces ya no hay ninguna predicción, ya es todo se cumple. Y en el libro de los Hechos, por ejemplo, los apóstoles empiezan a manifestar lo que ya se había dicho de nuestro Dios. Ya no se predicen sucesos futuros. El único hecho que todavía estamos esperando, pero que se dijo desde antes, es la nueva venida de nuestro Señor. Entonces, el don de profecía, vamos a enumerar las cosas. ¿Qué características tiene que tener el don de la profecía? Es para toda la congregación. Porque si hay una palabra profética para una sola persona, ese ya no es don de profecía. Ese ya es don de sabiduría, palabra de sabiduría, para esa persona en específico, ¿no? Ese es para provecho para toda la congregación. 2, tiene que ser un lenguaje conocido. ¿Qué quiere decir? Que si alguien dice, estoy dando una profecía y empieza a hablar en lenguas, ese es otro don. Este tiene que ser en el lenguaje que se habla en esa congregación. 3, no necesita interpretación. ¿Qué significa? Es tan claro el mensaje que no necesita ser interpretado. ¿Qué quiso decir con que me tengo que lavar las manos antes de comer? No necesita interpretarse. Tienes que lavarte las manos antes de comer. Y dice,
es para edificación. Ahí está. Ahí vamos a ver el primer versículo con el segundo versículo del día de hoy. Es para edificación. 1 Corintios 14:3. 14:3. Es para edificación, exhortación y consolación. Dice 1 Corintios 14:3, pero el que profetiza, es decir, el que está ejerciendo el don de profecía, no dice el profeta, dice el que profetiza. ¿Por qué dice tu versión? Pero no dice el profeta, dice el que profetiza. Habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Dice, en cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. Amén. Qué bueno que tu versión, porque ahorita vamos a ver que exhortación no significa regaño, exhortación significa animar. ¿Qué pasa, por ejemplo, una persona que empieza a tener cosas como interruptores o como distractores, y puede decaer su ánimo, puede desanimarse? La exhortación sirve para darle ánimo a esa persona. Esa es exhortación. No significa el regaño, sino es exhortar, es decirle, oye, recobra ánimo, que tu alma de nuevo se levante. Al final es eso, el desánimo es eso, es que el alma se apachurra, ¿no? Entonces, esas son las 4 características. ¿Qué es lo que no es el don de profecía? Porque se puede de nuevo, vamos a volver, de nuevo se puede confundir con el don el llamado del profeta. El llamado del profeta, la palabra que suelta el profeta, sí es para alianza del pueblo, pero el don de profecía no es para alianza del pueblo. Y el don de profecía sí es para provecho, pero no es guianza, porque quien lo manifiesta no tiene ese llamado. Ahora, si el que lo manifiesta tiene ese llamado, entonces es para alianza. Pero como les digo, normalmente no es el profeta el que tiene el don de profecía, porque el profeta tiene otras características, y lo vamos a ver en el llamado del profeta. Tiene las características donde ahí sí, la palabra es para alianza. ¿Qué otra cosa no es el don de profecía? No es para predicar. A pesar de que a veces, o aun cuando, no es con pesar, sino aun cuando este don de profecía puede ser dado a través del pastor, no significa que eso es lo que se va a predicar. Significa que esa es una palabra para la iglesia, pero no es esa la enseñanza de la iglesia, es solamente una palabra, ¿no? Y la otra, justamente, no es para enseñar. Esta palabra no es para criticar tampoco, y no es para reprender, es para animar. Por eso veníamos esa exhortación que en otras versiones es una traducción viviente, ¿no? En otras versiones dice animar, no exhortar. ¿Qué pasa en las iglesias? Hay algunas iglesias que han prohibido el don de profecía. Como les digo, este no se da en este mover de adoración. Muchas personas empiezan, este don se manifiesta en las personas que están danzando o en las personas que están cantando, porque son los que llevan la carga de la adoración o la alianza de la adoración de la congregación. Pero se ha abusado de eso. Algunas personas empiezan a hacer como regaños, y ahí es donde posiblemente ya no es solamente el Espíritu pasando a través, sino ya se le añade el alma de esa persona que quiere decirle algo a alguien, ¿sí? Entonces es importante el discernimiento de espíritus para saber si la palabra que está siendo entregada viene directamente de Dios o está mezclada con el alma de quien lo está diciendo. Entonces, en muchos lugares está prohibido, en muchos lugares
están en la alabanza no pueden más que quien está dirigiendo la alabanza. En muchos lugares solamente el pastor puede dirigir la alabanza, solamente el pastor dirige todas esas cosas y nadie más que tenga palabra puede levantarse a darla. Idealmente en una congregación como cuando se establecieron las congregaciones sí se podía, porque decía, y si alguien tiene algo de profecía, bueno, lo vamos a ver, ahorita lo vamos a ver en las lenguas, dice que sea en orden, no dice que no se haga, solo dice que sea en orden y que después de eso se interprete, y que si no hay quien les interprete, que mejor no lo hagan, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, las personas que tienen este don a veces piensan que son profetas. De nuevo, es un don diferente al llamado del profeta. Y vamos a ver la diferencia. Vamos a ver a Hechos, a ver, 11, 8, entonces 11 o 21, porque tengo donde. No, Hechos 21. Hechos 21, 11. Hechos 22, es que aquí me puse Hechos 211, no fue un dedo. Dice, al otro día, saliendo Pablo, los que con él estábamos, estaban contando Lucas. Hechos fue narrado por Lucas. Dice, fuimos a Cesarea, dice. Y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, aquí ya están los llamados, aquí ya se ven los llamados. Felipe era un evangelista, dice, que era uno de los 7, pasamos con él. 9, Hechos 21, 9. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Si ven aquí, Lucas ya está hablando de un llamado, está diciendo que Felipe era evangelista. Pero las niñas, las hijas que tenía, eran jovencitas, eran doncellas, es decir, que no estaban casadas. Ellas profetizaban, no eran profetas, porque si no las hubiera llamado, y ellas eran profetas. No, ellas solamente profetizaban. Entonces esa es la diferencia. Ellas profetizaban. Y nos vamos a ir al 10. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, vamos a seguir leyendo, Hechos 21:10, descendiendo de Judea, ahora sí, un profeta llamado Agabo. Por eso, el que tiene el don de profecía puede ser cualquier otra persona. Y el profeta tiene un llamado de profeta. 11. Quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo esto. Esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Esa es una palabra de sabiduría que está siendo soltada a través del profeta. La diferencia es que las hijas de Felipe, que era el evangelista, daban profecía a la iglesia, profetizaban. Esto lo vemos, dice, y vendrá, dice, y profetizará. Entonces, déjame ver. Bien. Y sucederá, dice en Joel 2:28, dice, y sucederá que después de esto
derramaré mi espíritu sobre toda carne. Estamos viendo los dones que el Espíritu Santo nos da. Ese es el espíritu derramado sobre toda carne. Luego dice, y vuestros hijos y vuestras hijas, no dice y los profetas, dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Amén? Eso es lo que está hablando acerca del don de profecía. Ese es el don de profecía. El Espíritu Santo viene y entonces habla a través de alguien y da una profecía para la iglesia. Entonces, después de este don de profecía, si ya nos quedó claro la diferencia entre el don de profecía y el llamado del profeta. El llamado del profeta lo vamos a ver, creo que es el primero. Estoy segura que es el primero, pero es uno de los primeros que se ve. Entonces, vamos a ver acá. Los diversos géneros de lenguas. Ahora sí vamos a ver los diversos géneros de lenguas que se persiguen. Los diversos géneros de lenguas. Este también es una manifestación total y completamente del Espíritu Santo. Hay personas que dicen, no es un juicio, esto es lo que yo pienso. Hay personas que dicen, que en ninguna parte de la Biblia dice, que tenemos que empezar a practicar, no lo dice. Dice simplemente que el Espíritu Santo viene y una de las manifestaciones externas, visibles, de que el Espíritu Santo está sobre nosotros, es el hablar en diferentes tipos de lenguas. No lo dice, hay algunas personas que dicen que se pueden practicar y que para soltar la lengua. No es lo que yo pienso que es el Espíritu Santo sobre nosotros. Yo recibí esto por imposición de manos. O sea, yo sí, en esta atmósfera de adoración, hubo una imposición de manos de salir y empecé a hablar en lenguas. Yo lo deseaba con todo mi corazón, pero no me daba, no me salía y para mí no era, desde antes no era como que, ay, practica diciendo una cosa con la bazooka no, porque muchas personas empiezan a practicar, son personas que dicen, pues suelta la lengua y el sapo no sé qué, o sea, no, la verdad que para mí es que eso es algo que yo estoy diciendo, ¿no? Y esto debe de ser el Espíritu Santo. Pero yo siempre he sido muy escéptica en eso de que la gente se caiga y por eso cuando he visto el poder de la manifestación de Dios ha sido, ok, sí he caído de las rodillas delante de Dios. Pero ha sido, y también he visto cómo personas han querido tumbar a la otra, ¿no? O sea, es como que quiero llevar al piso y te hago hacia atrás, ¿no? Pero no. Esto específicamente es una manifestación del Espíritu Santo. Podría decirte que como hay lo auténtico, hay lo no auténtico. Como está lo real, para eso sirve el discernimiento de espíritus. Como está lo real, está lo que no es real. Pero así como hay lenguas angélicas, también hay lenguas angélicas de los ángeles caídos. Sí existe. Y les puedo decir que en alguna ocasión estuve cerca de un lugar donde estaban hablando en lenguas, pero eran lenguas demoníacas. Eran lenguas que pasé, vi, percibí, no entendí qué estaban haciendo, no entendí lo que estaban diciendo, solo entendí la intencionalidad de lo que estaba pasando. Y era lo que les decía acerca de la interpretación de lenguas, que es el siguiente, ¿no? La interpretación de lenguaje para poder entender como si estuviéramos en nuestro idioma natural. Pero bueno, vamos a regresarnos. Diversos géneros de lenguas. Estos es el Espíritu Santo a través de nosotros. Es muy curioso que en el antiguo pacto no había don de lenguas.
El don de lengua se dio en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto es cuando viene el Espíritu Santo con nosotros. Antes, en el antiguo pacto, la presencia de Dios estaba en el arca. Ahora, y el Espíritu Santo hacía visitaciones. Él visitaba, por eso le decían, ven Espíritu Santo, ven, le decían, ¿no? Y entonces decía, hay un momento donde están adorando y dice, y la nube de Dios bajó y llenó todo el lugar. Porque esas eran las visitaciones del Espíritu Santo. Pero ahora el Espíritu Santo, después de nuestro Señor Jesucristo, Él nos dijo, y les daré, vamos para allá. El Espíritu Santo es a quien Él nos está dando. Les conviene, dice, que yo me vaya, dice. Que si no, no les puedo enviar. Juan 16, 7. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Pero si yo me voy, se los voy a enviar. Una vez que nuestro Señor Jesucristo asciende, baja entonces el Espíritu Santo y entonces se da lo que dice Joel, que para este entonces el Espíritu Santo se va a derramar sobre toda carne y la manifestación es esa. Entonces, el don se llama diferentes géneros de lenguas. Entonces, hay 3 lenguas dentro de estos diferentes géneros. La primera, dice, es una lengua para edificación de sí mismo, de una sola persona. Es para edificarme yo. Son esas lenguas que yo puedo estar en mi cuarto, en mi carro, bañándome, donde sea y empezar a orar. Y esa es edificación hacia mí. Número 2. Hay lenguas para la interpretación en la congregación. Es decir, lenguas que sirven para todos los que están escuchando. Y 3. Lenguas que sirven para señalar a los incrédulos. Lenguas para los de afuera, los que no creen. ¿Cuáles son las lenguas para la edificación de sí mismo? Son las cuando uno habla con el Espíritu Santo. Es para uno, es para edificación. Y lo dice Hechos 1:8. En Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder. ¿Qué dice la tuya? No me voy para poder. Hechos 1:8. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Sí, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, aquí en este momento el Espíritu Santo ya ha venido sobre nosotros. Entonces, este poder es ese poder que viene de lo alto, es ese poder que viene del Espíritu Santo. Es ese poder que nos lleva a una de ellas, una de las evidencias de que el Espíritu Santo está, es justamente el hablar en lenguas, ¿no? Y luego vamos a Hechos 2:4. Cuando hemos hablado acerca del bautismo del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo no es otra cosa que
esta manifestación. Es algo espiritual totalmente, pero tiene una manifestación externa, que es esta. Una de las manifestaciones externas es esta. Y dice, y fueron, Hechos 2:4, todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron ellos a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cómo dice la tuya? Dice, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Es decir, es el Espíritu Santo el que te capacita para hacer esas lenguas. Por eso les digo que para mí, cuando me decían, es que tienes que practicar para soltar la lengua, yo decía, pero ¿cómo practico? O sea, no es algo que ya me decía, a ver, tienes que decir la. Bueno, no lo percibía como real. Yo pensaba, así como ahora lo vivo, que era algo que el Espíritu te daba. Y así es. El Espíritu lo hace y sale. Entonces, estos habían recibido el Espíritu Santo. Estos eran los que antes, en Hechos 1:8, decía que iban a recibir ese poder cuando recibieran el Espíritu Santo. Ahora, vamos un poquito más abajo. Dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Aquí está hablando, esto ya no estamos viendo las características, pero esto ya es para señal, para los incrédulos. Esta parte de estas lenguas, ¿por qué? Dice, Hechos 2:11, les oímos hablar en nuestras lenguas, es decir, fue entendible para nosotros las maravillas de Dios, cuando ellos no hablaban en sus idiomas. Y luego dice, vámonos a Hechos 10:45. 10:45. Hechos 10:45. Dice que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Antes pensaban que estos eran solamente para los judíos. Entonces viene el Espíritu Santo sobre los gentiles y dicen, también a ellos, porque los escucharon que ellos también empezaban a magnificar a Dios, ¿no? En esta parte es para interpretación de la asamblea, porque están magnificando a Dios, y ahí es para la congregación. Empiezan a magnificar a Dios y a magnificar a Dios. ¿Cómo empieza esta manifestación? Hechos 19:6. Yo así lo viví, de verdad que yo fue por una imposición de manos. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. El don de profecía es el Espíritu Santo también, que se mueve de manera vocal, o el hablar en lenguas. Dice, y ahora sí, vamos a 1 Corintios 14:2. ¿Cómo sabemos que este es para edificación nuestra? Bueno, lo dice la palabra. Dice que el que habla en lenguas no le habla a los hombres, porque si le hablamos a los hombres, lo hablamos en español, lo hablamos en el idioma que habla ese hombre. Pero dice, no le habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hablan misterios. Por el Espíritu está teniendo una comunicación con Dios que viene a edificarle a Él, que viene a darle en el Espíritu a Él. Entonces, 1 Corintios 14:4, un poquito más abajo.
Dice, el que hable en lengua extraña a sí mismo se edifica. Ajá. Y luego dice, un poquito más abajo, vamos a 1 Corintios 14:4. Dice, porque si yo oro en una lengua desconocida, mi espíritu es el que está orando, dice. Es mi espíritu en esa comunicación, en ese entendimiento por Dios. Pero mi entendimiento, es decir, mi alma, que no le estoy entendiendo porque no tengo el otro nombre, que es la interpretación, eso está diciendo ahí, queda sin fruto. O sea, mi alma no sabe qué está pasando, esto está en el espíritu, pero mi alma se está quedando en blanco. En el espíritu es muy padre porque a veces hay cansancio, a veces hay algún dolor, a veces hay algo que necesitamos quitar para poder estar bien. Y empezamos a orar en lenguas, y eso sí. Eso es desde el espíritu. Y hay una manifestación externa que es el habla, que es las lenguas. Y otra manifestación que es lo que sea que queramos quitarnos. Pero la mente queda sin fruto, o sea, sin saber de qué estamos hablando. Por eso dice en el 15, entonces voy a orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Y voy a cantar con el espíritu. Esta es la base espiritual de los cánticos en lenguas. Y voy a cantar con el espíritu, pero voy a también cantar con el entendimiento. Hay muchas personas, muchas personas, de hecho, la iglesia donde yo recibí el hablar en lenguas a través de la imposición de manos. Es una iglesia donde dentro de la adoración, es una iglesia donde hay mucha adoración. Y dentro de esta adoración, la gente empieza a hablar en lenguas. Y es o sea, tú escuchas a todo el mundo hablando en lenguas. Cuando todos están así, se están ministrando ellos, porque no hay nadie que interprete, no hay nadie que vea si eso que están hablando es para los demás. Cuando a mí me pusieron manos, vino una persona hablando en lenguas. Incluso su mano en mi pecho y en mi espalda. Y fue algo así de wow, porque inmediatamente empecé a hablar en lenguas. Se fue un fluir muy padre porque no es algo generado, es algo dado, es algo. Y entonces, pero el detalle es bueno tener unos momentos de oración en lenguas, pero también de oración en el entendimiento. Entonces dice, voy a orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Y voy a cantar con el espíritu, pero también voy a cantar con el entendimiento. Este mismo hablar en lenguas, me adelanté un poco, cuando nosotros necesitamos quitar una dolencia, cuando nosotros necesitamos quitar algo que nos está interrumpiendo, cuando nosotros necesitamos poner nuestra atención en algo específicamente y que por distractores no podemos. Entonces, vámonos a Romanos 8:26, porque para esto también nos sirven las lenguas. Las lenguas es el espíritu, de nuestro espíritu conectando con nuestro espíritu, siempre está conectado, pero esa es una forma de darnos cuenta o hacer consciente de esa conexión. Dice, y de igual manera, Romanos 8:26, y de igual manera, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y por debilidad puede ser cualquier cosa que nos esté interrumpiendo de hacer algo. Dice, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Estos gemidos indecibles pueden ser este lenguaje espiritual, ¿no? Y en algún momento he ido a algunas iglesias, he estado en algunas iglesias donde hay esos gemidos indecibles, pero el discernimiento del Espíritu sí nos dice, una cosa es un gemido indecible y otra cosa es
un sufrimiento que están sacando, ¿no? Me sucedió alguna vez en una conferencia, en una plática que se dio, que estaban haciendo este ejercicio de liberación y demás, estaban hablando en lenguas, y quien estaba liberando y hablando en lenguas empieza con gemidos, pero de dolor, y de repente quien estaba liberando tuvo que ser liberado. Esta chica de repente cae al suelo con mucho dolor, o sea, obviamente nos dimos cuenta que ella estaba pasando por esos momentos. Hubo ciertas cosas ahí que fueron lo que detonaron para ella esa parte, ¿no? Y ahí en ese momento el Espíritu Santo le estaba sacando de ese dolor. Hubo una administración para ella. Y sí hay gemidos invisibles, pero son para nuestra liberación, para nuestro bien, o sea, para nuestro... No es como solamente estoy gritando porque estoy gritando, ¿no? Es algo quizá no tan articulado como lo que se da, o tan fluido como el hablar en lenguas, pero es lo mismo. Después de esto vienen las que son, ahora sí, para la congregación. ¿Cuáles son las de la congregación? Dice 1 Corintios 12:28. Aquí hablamos de los llamados, dice, y puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. Mira, si alguien me estaba comentando que en unas 2 clases entramos a los profetas, yo pienso que nos va a llevar una clase cada llamado, vamos a pasar por el orden que están mencionados en la palabra. No porque alguno tenga mayor o menor orden, todos somos importantes en el cuerpo de Cristo, sino porque en este orden vienen mencionados. Entonces vamos, dice, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Y dice, ¿a poco son todos apóstoles? ¿O son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Todos hacen milagros? Debiéramos, ¿no? ¿Tienen todos dones de sanidades? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? La respuesta para esto es no. Cada quien hace algo, ¿no? Idealmente, sí debiéramos manifestar todos los dones, pero tenemos una es como especializarnos en algo. Dios nos dio estos 3, 4 dones y pues vamos a usar eso. Nos hizo un llamado y nos da operaciones, pero hay momentos y lugares donde nada más hay una sola persona y esa persona puede tener un llamado de pastor, y puede tener un llamado de maestro, puede tener un llamado de profeta, puede tener un llamado, y entonces se ejercen diferentes llamados cuando es necesario. Entonces, estas para interpretación nos vamos a ir un poquito más adelante, 1 Corintios 14:23. Bueno, vamos al 26. ¿Qué hay, pues, hermano, cuando se reúnen cada uno de vosotros? Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Que todo lo que los hermanos tengan cuando ustedes se reúnan, sea para edificación. Cada uno con lo que tiene. Y es mencionado obviamente también en don de lenguas. Este es para edificación, pero de todos. 1 Corintios 14, el que sigue. Si habla alguno en lengua extraña, desconocida al que habla, este sea por 2, o lo más 3, es decir, que tomen turnos, 1, 2 o 3 personas. Y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, ahí va. Y si no hay intérprete, dice que calle en la iglesia y hable para sí mismo, para Dios. Y entonces recuerdo este lugar donde se da esto.
Y no está mal, al contrario, es la forma en que aprendemos a hacerlo en nuestra intimidad. ¿Amén? Si no se da esto en la iglesia, no van a saber hacerlo en la intimidad de su casa. Entonces, es bueno que haya esos momentos, aun cuando no haya un intérprete, sí es bueno. Porque esa es la forma donde nos damos cuenta, el Espíritu Santo me ministró de esta manera. El Espíritu Santo pude hablar en lenguas y me dio esto, y me dio sabiduría y me dio lo que sea que Dios nos da a través de las lenguas. Pero no significa. En este caso, él habla de que todo sea en orden, ¿no? Y como yo les digo, por ejemplo, en ese lugar en este se hizo un momento específico para hacer eso, es un momento de adoración donde todo el mundo empieza a hablar en lenguas. Ahora sí viene la número 3, las lenguas utilizadas para la señal a los incrédulos. Viene ahí mismo en 1 Corintios, pero un poquito más arriba, 14:22. Así que las lenguas son una señal, no a los creyentes, porque los creyentes sabemos que el Espíritu Santo se manifiesta de esa manera, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es para los incrédulos, sino para los creyentes. Ya hablamos que el don de profecía es para la iglesia. El don de profecía sí es para todo el mundo. El don de las lenguas es para los incrédulos. Es una señal para los incrédulos. Marcos 16:17. Dice, es Jesús hablando, y estas señales le van a seguir a los que creen. Ahora vienen las señales. En mi nombre echarán fuera demonios. 2. Hablarán nuevas lenguas. Es una señal de que somos creyentes, de que el Espíritu de Dios está en nosotros. Amén. Hechos 2:11. Que hay mucha gente reunida y empiezan a hablar, y empiezan a hablar, y dice, todos los que vivían ahí en Jerusalén, cada uno les oía en su propia lengua. Dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Es lo que les decía hace rato. Esta es señal para los incrédulos. Porque aunque el que estaba hablando en lenguas no sabía lo que estaba diciendo, los demás escuchaban que estaban hablando las maravillas de Dios. Estaban contando todo aquello que Dios ha hecho, todo lo que Dios es. Porque, dice Hechos 10:46, les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Después vamos a ver porque este es un tipo de lengua. Lo podemos ahondar un poco. Este es un tipo de lengua de alabanza. Es la lengua que es para eso, para alabar a nuestro Dios. Y como les decía, yo no poseo todavía el don de interpretación de lenguas, pero sí hay. ¿Qué tiempo llevamos? 48 y a 40. Ok, pues vamos a dejar la interpretación, pensé que iba a ser un poquito más cortito. Vamos a dejarlo para la próxima, que voy ya es muy chiquito. No tengo yo el don de interpretación de lenguas, pero sí percibo cuando es un don, cuando las lenguas están adorando a Dios, o cuando las lenguas están en plan de guerra, o cuando las lenguas están en plan de edificación personal para cualquier persona. Entonces, 1 Corintios 14:37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que los escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, anhelen y no impidan el hablar en lenguas, pero todo hágase decentemente y con orden. Decentemente y con orden, es decir, que no sea
todo un caos en un mercado. A menos que sea, como les digo, ese momento y ese espacio donde se está aprendiendo cómo lo hagan allá afuera, ¿no? Porque justamente parte de eso es, ok, se está edificando a sí mismo, pues, no es para todos, pero todos están hablando, pues, está bien. Es como si todos estuvieran cantando por cada uno de su idioma. Entonces, el hablar en otras lenguas es la evidencia del Espíritu Santo, es el fluir junto con el Espíritu Santo. Y como les digo, yo creo que vamos a parar aquí para la interpretación de lenguas, aunque la interpretación de lenguas no es otra cosa sino entender lo que dice la otra persona y poder decir, yo estoy entendiendo como ellos que estaban entendiendo cada uno en su idioma, cómo es que glorificaban a Dios. No es que ellos tuvieran ese don, es que el don de interpretación de lenguas, el Espíritu Santo les estaba diciendo que hablaran en el idioma que nosotros entendieran. Pero si lo transportamos a la congregación, es eso. Es, aun cuando es una lengua angélica, otra persona lo entiende y lo descifra. Otra persona capta el mensaje y lo traduce. Es un traductor en la interpretación de lenguas. Pero lo vamos a terminar viendo la próxima clase. Vamos a dejar aquí esta clase de hoy. Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias por esto que has puesto el día de hoy delante de nosotros. Gracias por la sabiduría, por el conocimiento, por los dones que nos has dado a través del Espíritu Santo. Gracias por los llamados. Declaro que el Espíritu Santo nos hace más claros los dones que tenemos cada uno en nuestro corazón. Y anhelamos los mejores dones, aquellos que son necesarios en el momento indicado, aquellos que se necesitan para el momento. Señor, haznos conductores de tu amor y conductores de todo tu poder y tu misericordia, Señor, para que sea mostrado todo quien eres para todas las personas que estén a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra y toda la... Amén. Y terminamos la próxima clase con los dones y empezamos los llamados.